Muy buenas noches, nos encontramos con el grupo 11A, 11MA, adscrito a la Facultad de Mecatrónica en la asignatura de electiva de Humanidades 2, mejor denominada Toma de Decisiones, siendo hoy lunes 1 de septiembre a las 6:06 de la noche. Pues hemos esperado unos 4 o 5 minutos con el ánimo de los compañeros que por alguna razón no se han vinculado, pero la idea es que se vayan vinculándose en el transcurso de la clase. En ese orden de ideas, pues entonces hemos planificado desde la semana pasada a digamos, el organigrama para las siguientes semanas, con el ánimo de que se vean las temáticas que se supone que se tienen que ver en la asignatura. Segundo, se realicen las actividades que corresponde resolver en la misma. Y tercero, pues que se puedan se generar, pues el sílabo se pueda desarrollar en continuación. En el transcurso de la misma, pues he dejado descargado en la plataforma que crearon en apoyo a vicerrectoría, perdón, apoyo a mecatrónica. El grupo me lo vincularon a mí hace 8 días, y en ese sentido, pues entonces descargué pues dos cosas que me parecieron relevantes. Primero, unas lecturas para que se orienten, que son las que están sugeridas en el sílabus. Entiendo que pueden haber existir otras. Yo mismo propondré unas 3 o 4, pero como no, digamos que son las que el sílabus propuso, por eso yo las pongo ahí, y si gustan, pues yo con mucho gusto dejaré pues algunas otras si la lectura pues resulta de interés y pues se quiere complementar la misma. Frente al tema, pues entonces se deja la primera actividad formal de clase, de la cual pues vamos a estar analizando en el transcurso de la misma. Y segundo, pues entonces pues tenemos una persona pues invitada en el día de hoy, desde, ya iba a decir Guayaquil, es desde Riobamba. Desde Riobamba, el ingeniero Cristian Márquez nos acompaña. Él durante mucho tiempo pues fue el decano, perdón, el decano de mecatrónica de la Carlos Cisneros de Riobamba en Ecuador, y ahorita pues se encuentra adelantando sus estudios de doctorado en la universidad, se me pasa, en la UFA de Brasil, pero no sé qué significa, Universidad Federal de, debe ser de mecatrónica en Brasil. Y en ese sentido, pues le hemos pedido el favor que nos acompañe en el día de hoy. Muy buenas noches desde Colombia, desde Bogotá, Colombia, ingeniero Cristian. Un gusto tenerlo aquí con el grupo. Pues digamos que a él se le ha hecho una descripción de las temáticas, una descripción del grupo. Se le invitó porque pues es una persona primero cercana a la casa. De hecho va a estar aquí como conferencista en el congreso de la universidad, que se va a desarrollar ahorita en el mes de octubre, y que recordarán que hasta ayer había plazo para hacer inscripciones y demás. Entonces, en ese sentido, pues él, digamos, un referente bastante cercano a nosotros en las actividades que se desarrollan en la universidad, en la facultad y propiamente en el programa. Segundo, pues es una persona que tiene un amplio saber, ha participado en cualquier cantidad de congresos, eventos, me consta. Yo vengo de participar en el CCM, en el Congreso Internacional de Ciencia, Investigación y Desarrollo de Quito, Ecuador, el que hizo el Instituto Superior Universitario. Y pues él fue uno de los conferencistas invitados a la presentación. Además de eso, pues hay muchas otras participaciones en las que he tenido la fortuna de coincidir. De hecho, si no estoy mal, hoy estábamos viendo antes de esta clase que tiene una presentación en la Universidad San Marcos de Costa Rica. Tiene una con el Ministerio de Educación en República Dominicana. Bueno, tiene, si no estoy mal, tiene una participación en el congreso que se desarrolla en Brasil, que es de 100% de mecatrónica, ¿cierto? O sea, si entiendo bien, es un congreso, ya no es un congreso multivalente y multilateral como se hacen con otros eventos, sino que es un congreso netamente de mecatrónica. Y en ese orden de ideas, pues nos parece que es un referente pues a tratar las temáticas que aquí se abordan. Ingeniero Cristian, muy buenas noches acá nuevamente desde Bogotá, desde Colombia. Le agradezco mucho que nos haya aceptado la invitación, el participar el día de hoy. Le voy a poner en primer plano para que pues tenga todos lo puedan visibilizar. Exacto. Es bien, sin importar si está en celular o está en el computador, todo lo podamos visibilizar. Y en ese orden de ideas, pues le voy a ceder el uso de la palabra, Inge, con el ánimo de que usted nos acompañe con una disertación. Estos muchachos son ya los que van de salida, como le comentaba en las reuniones previas. Son esta asignatura, ya es de las últimas. Normalmente
Ya era ya esta es la asignatura, digamos, ya de las finales, las que se vienen antesitos de llegar a la investigación y muchos inclusive ya tienen adelantado su proceso de investigación. Y por eso, pues, usted que en mis épocas les comentaba a ellos que la mecatrónica no era una carrera. En Colombia no, por lo menos, cuando yo tenía tal vez la edad de muchos de ellos, la mecatrónica en Colombia era una maestría. Este, con el tiempo se ha venido amplificando. O sea, las carreras en su momento eran ingeniería de sistemas, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electromagnética, electrónica y además de eso, pues existía ingeniería mecánica. Esas eran como las ingenierías de la época. Cuando surgieron las primeras versiones de mecatrónica, se ofertaban aquí en Colombia, y puedo decir las universidades porque a mí me invitaron varias veces a participar en ellas, la Universidad Militar, la Universidad del Bosque y la Universidad San Buenaventura, en el caso de Bogotá. Supongo yo que en el nivel del país habrían otras, pero pues esas eran las que yo tenía más cercanas y varias veces participé. Estoy hablando, sin exagerar, ingeniero, hace unos 22 años atrás. Estoy hablando fácilmente 98, o sea, antes del 2000. Y mecatrónica se ofertaba como si fuera una maestría, porque se veía de esa manera. Hemos evolucionado y al punto de que en estos momentos se considera que no se puede solo ofertar como una maestría de 2 años, sino como una carrera universitaria. Y en este momento, pues ya tenemos casi 170 instituciones a nivel nacional que han visto su relevancia y pues la han adoptado dentro de sus pensos. En ese sentido, pues entonces el enfoque que nosotros que se ha decidido acá, tiene tres aristas. Pues uno, obviamente, el disciplinar, en el cual, pues, si vemos los grupos de investigación, están concentrados en robótica, en drones, ¿cierto? Como su, digamos, su pilar, no como los únicos temas a tratar, sino como uno de sus mayores pilares, donde hay mayor cantidad de participación. Y, por otro lado, pues, propio de que esto es una universidad dirigida administrativamente por la comunidad de San Juan Bautista de la Salle, pues entonces le da un enfoque humanista. Por esa razón, estas asignaturas, pues entonces buscan compaginar esos dos caminos que anteriormente o que en muchas partes se vendían como equidistantes, ¿no? Y como si fueran paralelos y nunca se fueran a cruzar, que era la formación humana y la formación de ingeniero. Entendiendo que su merced tiene una versión más fresca que la que nosotros podemos tener, entonces, Inge, le quisiéramos, pues, ya con el saludo referencial, quisiéramos que nos comente primero, pues, una pequeña descripción de su trayectoria profesional. Algunos seguramente ya lo conocen porque es una persona muy ya llegada a la casa, entonces seguramente en algún momento, creo que estuviste en Bogotá hace unos 3 años, ¿cierto? 3, 4 años atrás. Entonces, probablemente algunos de ellos los visitaste presencialmente, o sea, probablemente algunos ya hayan tenido la posibilidad de conocerte. Después, entonces, nos ofertes una mirada desde la mecatrónica y una última, pues, sobre tu trabajo de investigación, ¿cierto? Yo creo que eso, como lo habíamos hablado, pues sería una cuestión de unos 40 minutos, si te parece bien, unos 30 minutos para presentación y unos 10 o 15, pues para que se socialicen preguntas y demás. Terminada esta parte de presentación con el ingeniero Cristian, procederemos entonces a mirar las actividades que se han dejado con las lecturas pertinentes y las fechas de entregas y demás. Entonces, Inge Cristian, voy a silenciar mi cámara y mi micrófono para que todo quede referenciado a su merced en la grabación, en el espectro. Usted sabe que esto va por la tertulia, ¿no? Sabe que entre otras cosas, estas grabaciones yo las voy a descargar y las pondré en la tertulia, entonces siéntase en confianza que lo que vaya a decir aquí entre en 17 personas se va a ver seguramente entre 2000. Entonces, con toda confianza que aquí estamos en la casa. Maestro, le cedo el uso de la palabra, silencio mi cámara y mi micrófono y quedamos a expectativa de lo que su merced nos cuente. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, estimado profe. Para mí es un gusto siempre colaborar y sobre todo ser parte de la academia. Un saludo muy fraterno, yo estoy actualmente desde Ecuador, en Riobamba. Como bien mencionaba el profe, estoy cursando el doctorado en mecatrónica en la Facultad de Mecatrónica de la Universidad Federal de Bahía. Con este plan, yo lo que estoy haciendo acá en Ecuador es precisamente el trabajo de campo de la colecta de información para poder hacer luego el procesamiento y la puesta en funcionamiento, ¿no? De varias cosas que les voy a contar más adelante. Sí, sobre todo en esta temática que nos invita el día de hoy, que se llama, perdón, la toma de decisiones, ¿no?
Para mí, cuando el profe Rafael me hizo la invitación, yo siempre gustoso, pero me llamó mucho más la atención por el nombre de la asignatura. Eh, Dada la introducción que nos hizo el profe en esto, ¿no? De, de que la institución en la que ustedes estudian está regentada precisamente por hermanos de San Juan Bautista de la Salle, que le dan este enfoque humanista. Yo quisiera enfocarme un poco en esto, ¿no? De la parte de lo que se orienta la ciencia, la ingeniería como tal, en la parte humanista. O sea, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Y esto es lo que nos atañe hoy en día en la parte doctoral, precisamente desde mi punto de vista, ¿no? Voy a hacer una presentación corta, brevísima, de lo que yo he hecho. Estudié aquí yo en la Escuela Politécnica de Chimborazo, aquí en mi ciudad, en Riobamba. Me gradué como ingeniero en electrónica, en control y redes industriales. Luego hice un máster de ciencia de datos de ingeniería de computadores en la Universidad de Granada, en España. Ahí estuve viviendo un par de años. Estuve también trabajando en el Centro de Investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UGR, de la Universidad de Granada. Luego estuve, como bien manifestaba, como profesor y también como decano del Instituto Superior Universitario Carlos Cisneros, de aquí de la ciudad de Riobamba. Estuve también como docente de otra institución de educación superior, que es precisamente donde nos encontramos, ¿no? En estos devenires de los congresos, de los concursos de robótica. Tuve la oportunidad de hacer un acercamiento precisamente con algunos profes que vinieron acá a Quito a participar de un concurso, si mal no recuerdo, y establecimos esta conexión que ha venido perdurando en el tiempo y hemos podido inclusive acercarnos con más personas de otros países. Y esto es lo bonito de también hacer estas integraciones que ahora también se están facilitando de manera virtual. Una de las cosas que nos dejó de bueno la pandemia fue esto, precisamente la virtualidad, que es el hecho de poder compartir a pesar de las distancias, pero de manera virtual nos podemos ver, ¿no? Entonces, a partir de ahí hemos venido haciendo estos lazos de integración, de amistad, no solamente con los compañeros de la escuela tecnológica, sino también con compañeros de Perú, de, de, de Costa Rica, también de Argentina, de México, de Brasil. Hemos estado con gente de España también. Entonces tenemos o tratamos de consolidar ya lazos muy fuertes para poder establecer precisamente el devenir de la educación, hacia dónde apunta, ¿no? Sobre todo nuestra parte tecnológica, que es cambiante de forma constante. Muchas veces uno está estudiando algo y a lo mejor ya está saliendo cualquier cosa, ¿no? A partir de alguna investigación. Lo bueno de todo esto, y esto ya lo hablo a manera un poco más desde la experiencia, es que a nivel de nuestros países de Latinoamérica, precisamente nuestra realidad es la que nos condiciona a proponer nuestras propias soluciones. No es lo mismo tener a alguien que queremos ayudarle en la parte agrícola, por ejemplo, en Estados Unidos, a tener a alguien en la parte agrícola en Ecuador, en Colombia, donde que nuestras realidades son diferentes, donde que nuestro clima es distinto, nuestro modus vivendi es distinto, nuestro idioma es diferente, inclusive si nos comparamos con el norte, y nuestra forma de vivir, nuestra idiosincrasia. Hay muchas personas que ya lo comentaré mucho más a profundidad ahora que veamos un poco lo del proyecto que vengo desarrollando, es sobre todo la idiosincrasia y cómo nosotros tenemos que adaptarnos para poder incorporar esta nueva tecnología en investigación que se está llevando a cabo. Es decir, ¿cómo hacemos para que la tecnología no sea un impedimento, sino más bien una herramienta de desarrollo de las personas? Ahí viene mucho esto de lo que me inquietaba, ¿no? De la temática de su asignatura que tiene por el nombre de toma de decisiones. En esto me voy a permitir a compartir una pantalla. Voy a ver si es que voy a permitirme compartirla. Si es que me van siguiendo los que van analizando todo esto, lo van viendo. Vamos a ver. Listo. Espero que lo estén mirando. No sé si me confirma alguien, si lo puede mirar. Yo lo voy a ir bajando. Voy a ir compartiendo más información a medida que va pasando.
Perfecto, ingeniero. Se te escucha y ve muy bien la toma de decisiones de la pizza a la IA. Sí, perfecto. Justamente he tratado de poner esta temática de un poco llamar la atención, ¿no? ¿Qué tiene que ver la pizza con la inteligencia artificial? ¿O qué tiene que ver, digamos, la ingeniería con la parte social, con la toma de decisiones específicamente? ¿Qué es lo que hacemos? Toma de decisiones es algo que nos ataña en la vida cotidiana, ¿no? La toma de decisiones es un proceso fundamental de la vida cotidiana y en la ingeniería mucho más todavía, especialmente con sistemas automatizados para problemas complejos. En ingeniería nos han enseñado todo el tiempo desde que ingresamos a resolver problemas o a tratar de resolverlos, ¿sí? Con muchas estrategias, de forma muy mecanizada muchas veces o de forma en la que pensamos pero le damos una solución, ¿sí? Y en todo esto nos olvidamos también que somos seres humanos y estamos atañados a muchas cosas inherentes a nuestra forma de vivir, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer, ¿no? Y que al final del día no somos como máquinas, sino también tenemos cosas adicionales que condicionan también estas decisiones. Ciertas máquinas, y hoy en día con la inteligencia artificial se está atañando también a lo mismo. No es lo mismo que se tenga una inteligencia artificial aplicada a profesores de ingeniería que la misma inteligencia artificial aplicada a profesores, por ejemplo, de ciencias políticas o de otro tipo de carrera, porque cada quien tiene su entorno, tiene su materialidad, ¿no es cierto? El entorno condiciona siempre muchas veces la forma de tomar decisiones como tal, inclusive cuando estamos hablando de la tecnología, y eso ya lo vamos a analizar un poquito más a fondo. Tenemos un dilema que yo he planteado. Hay muchos problemas de estos muy famosos que hoy en día los encuentran en redes sociales, regados por muchas personas que son divulgadores de conocimiento. Y hubo uno en particular que me llamó mucho la atención, y era justo el dilema de la pizza, ¿no? Es un dilema, un ejemplo cotidiano, que se imaginan, por ejemplo, ustedes que todos los días van a comer algo y dicen, bueno, vamos a comer con los amigos y vamos a decir, imaginemos elegir entre una porción de pizza larga y una delgada. La una, perdón, cuesta 25.000 pesos, ¿no? Un costo al azar, lo que sea. 25.000 pesos, una pequeña y una gorda y larga desde 30.000 pesos. ¿Cuál de las dos se elegiría? Entonces aquí nosotros normalmente sopesamos muchas cosas, ¿no? Puede ser tamaño y forma, cantidad o saciedad, es decir, yo cuánto quiero comer, cuánto quiero saciarme. Si el costo es lo que me condiciona, miren que tenemos una diferencia de 5.000 pesos. Si hay una preferencia personal, por ejemplo, si precisamente la pizza más pequeña es la que tiene uno de los ingredientes que a mí más me encanta, entonces sería eso, una llenura o cantidad visual o una información disponible, por ejemplo, si es que hay un peso exacto o algún ingrediente adicional. Sí, quizá eso a simple vista, cuando nosotros tenemos simplemente una cartilla que nos indica todos estos datos, ¿no? Y nos dicen, miren, tiene esta forma, y estos ingredientes, y hay que tomar una decisión. Si tomamos una decisión pequeñita, ¿no? Pero, ¿qué pasa si es que a esto también le añadimos más información, más datos? Por ejemplo, yo qué sé, el largo que tiene la pizza, el radio de la pizza, por ejemplo, cuál es la superficie de la pizza como tal, y no sé, algunas otras condiciones más que se pueden hacer si es que está más fría, más, no sé, más caliente, si está recién horneada, si está guardada del día anterior, cosas y condiciones muy exactas, ¿no? Por ejemplo, estas nuevas variables que yo le voy a llamar desde ahí para adelante, son las que también intervienen en esta toma de decisiones, ¿sí? Entonces, este ejemplo subraya la importancia de cuantificar variables para tomar mejores decisiones, ¿no? Es decir, mientras más información tenga y mientras más antecedentes tenga, voy a empezar a tomar las decisiones de mejor forma. No significa que una se pueda descartar a simple vista, es lo que normalmente como seres humanos solemos hacer. Es por eso que vienen los dichos desde hace muchos años atrás, ¿no? Nunca se juzga un libro por su portada. Normalmente, ¿por qué tomamos decisiones? Hay que tomar un poco más de profundidad. Y eso es lo que nos ataña mucho a lo de la inteligencia artificial, que ya vamos a ver más adelante, ¿no?
Los factores clave en la toma de decisiones son factores cognitivos, factores sociales, factores objetivos, ¿no? Por ejemplo, razonamiento lógico, creencias y hábitos personales. Un ejemplo de todo esto, por ejemplo, habrá personas que tienen o practican algún tipo de religión en el que les prohíbe cierto tipo de comidas, y a lo mejor en esto es algo muy fundamental en la toma de decisión final, ¿no? Luego en la influencia de grupos, la cultura, como les decía, las recomendaciones externas, muy, hoy en día muy de moda en las aplicaciones, perdón, en las aplicaciones, en las redes sociales, cuando, por ejemplo, los típicos, los influencers dan su veredicto sobre cierto tipo de restaurante o de comida, y eso también ya condiciona nuestras decisiones. O los factores objetivos, es decir, yo voy y cumplo mi objetivo, normalmente como nos enseñan en ingeniería, o sea, yo tengo este problema y lo resuelvo, ni más ni menos. O sea, yo quiero comer, saciarme e irme. Es decir, precio, tamaño, datos medibles y concretos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto me va a durar? Y listo, hasta luego, ¿no es cierto? Entonces, son este tipo de cosas lo que yo quiero resaltar. ¿Sí ven? Por eso que los iconos, inclusive la iconografía, ha sido un poco pensada en esto mismo, ¿no? Esto es lo que nosotros nos formamos en ingeniería, de esta manera, como precisamente nos decía el profe, ¿no? Antes no había esta conjugación de disciplinas para llamarse mecatrónica, sino eran ingenierías más puras, digámoslo así, más desarrollo de elementos mecánicos, más desarrollo de elementos eléctricos, más desarrollo de elementos matemáticos. Pero si ustedes se dan cuenta, los factores clave en la toma de decisiones es esto. Más aún, si nosotros vamos a empezar a trabajar luego, a muchos de ustedes quizá ya están en sus trabajos, quizá ya desempeñan labores diarias, cotidianas, que en donde que toman decisiones. Y a lo mejor, por ejemplo, son decisiones con relación a personal técnico. Es decir, yo sé lo que hace mi personal técnico, sé cuál es la función que debe cumplir, pero también tiene factores cognitivos, factores sociales, no solo los objetivos. Entonces, en esta parte, pues yo les decía, me parece muy interesante esta asignatura, precisamente porque nos pone de frente sobre estas cuestiones que luego uno dice, no, es que esto no me enseñaron en la universidad. Esto yo lo vine a aprender acá. Dice, muchas veces sí es cierto, porque son diferentes casos de acuerdo a la industria o el lugar donde está trabajando. Porque muchas veces, y yo conozco muchos colegas en los que se formaron como ingenieros, pero terminaron trabajando en un hospital, dirigiendo un hospital, el sector de mantenimiento de un hospital. Entonces ellos decían, es como que la ingeniería me sirvió para saber el contexto, pero luego tuve que empaparme mucho más de la parte humanística, de la parte administrativa y sobre todo de la toma de decisiones, ¿no? Y aquí venimos con la parte de decisiones automatizadas, que es mucho lo que nos atañe, a lo que hemos venido aprendiendo. Ustedes como ya estudiantes graduados, claro, ya colegas prácticamente en la parte mecatrónica, en un sistema automático para la detección de enfermedades en plantas, se ilustra una toma de decisiones basada en datos, ¿no? ¿Qué es lo que yo he puesto aquí? Es una partecita que ya les voy a mostrar luego del proyecto que yo vengo desarrollando, sobre todo para la parte agrícola, ¿sí? Porque uno cuando entra al doctorado, precisamente yo que pude aplicar a una beca, lo que tuve que hacer es hacer un análisis, desarrollar un análisis del proyecto como tal. Sí, normalmente cuando uno quiere aplicar para un doctorado, aplica con un objetivo claro de decir cuál va a ser mi aporte científico y mi aporte también a la humanidad. Entonces, en este caso, claro, es un aporte de un sistema un poco más grande, de automatizado, con inteligencia artificial, que va a permitir de detectar enfermedades, plagas, pero al mismo tiempo controlar un cultivo. ¿En dónde? En zonas rurales de aquí, del Ecuador, de aquí sobre todo de mi provincia. Estamos en mi provincia, cerca de Riobamba, en donde que la mayor parte de agricultores, estoy describiendo un poco cómo ellos, es la forma de vida y cómo toman las decisiones de forma constante, cotidiana. Ellos son más de agricultura familiar, no de agricultura industrializada. La agricultura industrializada del Ecuador, vamos a hacer un poco de analogía pensando también con la parte colombiana. La parte industrializada del Ecuador es más de la banana, el cacao y el café, tal como parecido a lo de Colombia, ¿no? Que es muchísimo más industrializado el café y ciertos otros tipos de productos que se
que se producen y se exportan con mucha masificación. Acá, en mi sector, nosotros tenemos una agricultura mucho más familiar, que sirve para abastecer al consumo nacional, también se exporta, pero en menor cantidad. Pero nosotros estamos viendo, a través de este proyecto se está analizando, que muchas de las costumbres o malas costumbres de la agricultura a gran escala o agricultura industrializada se están aplicando en la agricultura familiar, con el objetivo, claro, de ya no ser una agricultura de subsistencia, sino una agricultura que represente un ingreso digno y que puedan permitirse también las personas tener una vida un poco más digna. Entonces, a través de este análisis se propone este proyecto de investigación que como resultado pretende obtenerse este sistema que sea confiable, es decir, lo que pretende hacer es un análisis de confiabilidad del sistema como tal que se está haciendo esto, ¿no? Es decir, vamos a hacer una plataforma, una especie de PLC, muchos de ustedes deben estar muy familiarizados con los PLC, pero orientado a la agricultura utilizando muchos protocolos muy parecidos de comunicación, inclusive que no atañe a ser un sistema caro, sino un sistema accesible, barato para para la agricultura familiar como tal. Pero claro, no se va a quedar ahí. Es decir, también puede trascender a la agricultura a gran escala. Pero el objetivo primordial es atender precisamente a estas personas que prácticamente han caído en un sistema de agricultura de subsistencia, es decir, todo lo que producen, muchas veces inclusive producen y se endeudan el doble de lo que producen y no les representa ningún tipo de beneficio. Entonces, con este tipo de dispositivos se pretende darle autonomía para las decisiones automatizadas en el campo a las personas que se dedican a esto. Entonces, aquí tenemos un poco la ejemplificación. Luego les voy a mostrar otro documento en el que explico un poco más detalladamente cómo se está haciendo y hablaremos un poco de la toma de decisiones que hace el controlador para este tipo de cosas, ¿no? Es un sistema automático para la detección de enfermedades, ¿no? Esto va a estar implementado también en una aplicación de bajo coste que se le va a compartir a todos los agricultores para su teléfono. Hay que tomar en cuenta también que la parte agrícola rural no posee dispositivos de punta ni tampoco tienen dinero para comprar. Entonces vamos a adaptar estos sistemas a los teléfonos que puedan tomar las fotos y puedan hacer esta comparativa, ¿no? Como capturando imágenes de datos físicos, temperatura, humedad, vía sensores con IoT, como les decía, desarrollando esta plataforma que no es comercial, sino es una plataforma que nace a partir de todos estos datos de investigación. Procesamiento con redes neuronales convolucionales analizan patrones complejos, sobre todo cuando ya se tienen las bases de datos para hacer el entrenamiento de las redes neuronales, tanto con enfermedades como con plagas, ¿no? En este caso vamos a trabajar solo con un cultivo, el cultivo de tomate, que luego se puede replicar en otro tipo de cultivos. Estamos haciendo la investigación precisamente iniciando en el tomate, pero ya luego simplemente sería recargar nueva información y prácticamente el algoritmo funcionaría para los demás tipos de cultivos, ¿no? El tomate, cabe recalcar, ¿no?, que aquí tenemos variedad de tomates. Hay un tomate que aquí en Ecuador le dicen el tomate riñón o el tomate corazón, el tomate perita. No sé cómo específicamente lo conozcan en Colombia, pero es el tomate el de toda la vida, el redondito, sí, el clásico. Pero lo que se busca es eliminar esta cuestión fitosanitaria que, que sobre todo se controle, ¿no? Las predicciones del modelo ofrece clases, es decir, sano, plaga A, enfermedad B o mapas de calor. Con esto voy a explicar luego más adelante a qué se refieren los mapas de calor, donde que vamos a determinar sectores de la plantación donde que se puede tener mayor incidencia de cierto tipo de plaga o enfermedad, es decir, o controlar cómo es que la enfermedad o la plaga afecta al cultivo, cómo va avanzando dentro del cultivo. Lo que se busca, digamos, a largo plazo es también estudiar el comportamiento de cómo afecta este tipo de plagas o cultivos clásicos de la zona a las plantaciones de tomate. Luego podrá ser pimiento, luego ser pepino, ¿sí? Las decisiones. El agricultor o sistema aplica pesticidas, ajusta riego o aísla zonas.
En este caso, lo que queremos es precisamente manejar mucho el manejo de pesticidas, es decir, que se aplique lo menos posible o inclusive, esto estamos trabajando también con el Ministerio de Agricultura, que se reemplacen los pesticidas, sobre todo cuando estamos hablando de agricultura familiar, se reemplacen pesticidas por elementos más naturales o fórmulas naturales. Yo ahora que he estado en contacto con las personas que se dedican a la agricultura, me han manifestado mucho esta situación de manejo de elementos que son más naturales, ¿no? Vamos a hacer una comparación de las decisiones entre la pizza y la inteligencia artificial. En este caso, recuerden que lo que les estaba contando un poco sobre el proyecto, que vamos a ahondar un poco más adelante, está basado en un sistema automatizado de tomas de decisiones, y lo otro era un poco la toma de decisiones un poco más personal, ¿no? Tenemos un aspecto con la fuente de datos, por ejemplo, en la pizza tenemos el tamaño, el precio, la preferencia, y en sistema de inteligencia, que tenemos de imágenes, sensores, modelos de inteligencia, etcétera. Entonces son modelos más precisos, más fríos, que no toman en cuenta todo el contexto, ¿no? Criterios de decisión: saciedad, costo, sabor. ¿Cuál es el criterio de decisión en un sistema inteligente? Es la presencia de plagas, tipo de enfermedad, nivel de daño, ¿sí? Las herramientas de observación, experiencia personal, inclusive, como decíamos, ¿no? La calificación que se les da en redes sociales, etcétera, ¿no? La experiencia como tenemos, la experiencia como tal. Y acá es prácticamente algo parecido: redes neuronales, análisis de datos, algoritmos, es decir, la experiencia, pero a nivel de manejo masivo de información. Ambos casos presentan incertidumbre. Sin datos objetivos, la decisión es subjetiva; con datos y modelos es más precisa. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros no tenemos un antecedente de lo que queremos decidir, se nos hace un poco más o aumenta más la incertidumbre, ¿no es cierto? Muchas veces dicen, y yo tenía algunos compañeros, recuerdo, cuando estaba estudiando la carrera, de broma normalmente decían en las preguntas de verdadero y falso, vamos a lanzar una moneda al aire. Y tratábamos de llevar un poco a este lado, ¿no? De que sea la suerte, sí, la suerte la que decida si es que respondo bien o respondo mal el examen. Sí, lo que no sabían es que el profe calificaba si responde bien, si responde mal o si no responde. Y la típica forma de calificación, que no sé si es que la aplica también el profe. Bueno, también presentaré un ejemplo de cuando estaba de profe, tuve yo la oportunidad también de demostrar algo sobre estadística, y tomé justamente el ejemplo práctico real de la vida real. Les mostraré algo muy interesante para tomar decisiones, precisamente basados en esto, en esta parte estadística. Entonces, donde que existe mucha incertidumbre, prácticamente uno dice, bueno, le vamos a echar a la suerte. Pero en sistemas, por ejemplo, ya con inteligencia artificial, esto de la suerte, de la incertidumbre, lo que se busca es que tienda a cero. Si se busca que la mayor cantidad de información se pueda trasladar a este tipo de sistemas para que cuando yo tenga que tomar la decisión, o como mi sistema toma la decisión, sea lo más cercano posible. ¿Sí? Aquí haciendo un paréntesis, tuve la oportunidad también de participar hace tiempo con una investigación sobre la predicción de la demanda de la energía eléctrica aquí en mi ciudad. Este proyecto se lo realizó con un estudiante que yo tuve de maestría, y lo que se hizo es cambiar un modelo de predicción de regresión lineal simple que aplicaba la empresa eléctrica de aquí de Riobamba a un sistema de red neuronal feed-forward backpropagation, en donde se alimentó a esta red neuronal, se le entrenó. Ya vamos a ver cómo es el proceso de entrenamiento un poco, bueno, cuál es la estrategia de entrenamiento, y se hace una predicción ajustando de mejor manera cuál es el resultado de predicción. Es decir, hay en ciertos lugares de aquí del Ecuador que todavía no se manejan medidores de energía o contadores de energía eléctrica con Internet de las cosas, sino más bien lo que se hace una predicción de la demanda, y lo que se hace luego es se cobra en la planilla de acuerdo a la predicción, al histórico del consumo. Entonces, lo que se hacía antes en la empresa eléctrica, se aplicaba un modelo estadístico de regresión lineal múltiple o regresión lineal simple, perdón, donde lo que se busca es que a través de los datos se establezca una especie de, o se encuentre una ecuación de la recta que cumpla, digamos, a largo plazo con la predicción de la demanda, sí, a largo plazo. Pero esto era muy inexacto porque la regresión lineal, pues no.
tomaba en cuenta ciertos datos que son tomados como outliers, que están fuera del rango de información, que están fuera de la media de la desviación estándar, y lo que hace simplemente es muchas veces aislar este tipo de datos y lo que producen este tipo de errores luego a largo plazo. En cambio, con una red neuronal, lo que se hace es precisamente hacer un preprocesamiento de la información. Se le abasteció a esta red neuronal con datos de hace 10 años del consumo diario aquí en Riobamba. Lo que se hizo prácticamente primero fue un preprocesamiento de la información, analizar si todos los datos eran consecuentes, si no habían datos faltantes, todo este tipo de cosas que se hacen precisamente en un entrenamiento de una red neuronal. Se le abasteció con el conjunto de datos de training al feedforward y luego con el test se validó, ¿no? Se validó que se podía tener una certeza del 98% de que nuestra predicción iba a estar muy adecuada a lo que se hacía. Entonces, lógicamente, se hizo esta prueba y se pudo hacer la publicación, ¿no? Inclusive se pudo ofrecer este tipo de aplicación a la empresa eléctrica para que ellos puedan modificar su forma de cálculo y que puedan ofertar un mejor servicio a la ciudadanía, que eso es lo que se busca, no desde la parte académica. Normalmente, como les digo, toma de decisiones basadas en datos, ¿no? Que ya estamos empezando a hablar un poco más de forma más técnica. Toma de decisiones basada en datos, en información, quitando lo más posible la incertidumbre. ¿Sí? ¿Cómo manejamos la incertidumbre ahora? La incertidumbre en la pizza, ¿cuál es realmente más grande o cuál llena más? En la incertidumbre en la inteligencia artificial o en nuestros sistemas que estamos ya más familiarizados, ¿no? El modelo acierta en la predicción. Entonces, lo que les hablaba justo de la energía eléctrica, el modelo acierta en la predicción. El sistema en el que yo estoy trabajando ahora con la detección de enfermedades, ¿será que está detectando la enfermedad que yo le digo que es? Sea, ¿será que esta herramienta realmente está detectando o se equivoca? Y imagínense cuál sería el daño que se puede generar. Entonces, si yo le digo que a lo mejor tiene una enfermedad que se llama roya, y no es roya, sino es una mancha de hongos, digamos. Y yo justo le aplico medicina a las plantas para la roya. Y resulta que se fusiona con los hongos y termina destruyendo la plantación. Entonces, una toma de decisiones súper compleja que tiene incidencia muy práctica y muy destructiva en este caso, si es que se la hace de forma equivocada. Entonces, para que más o menos ustedes vayan tomando en cuenta el análisis de cómo es la magnitud de la toma de decisiones en este tipo de situaciones, ¿no? La clave es transformar la subjetividad en análisis matemático mediante datos y modelos, lo que les decía. En este caso de la pizza, ¿habrá alguna incidencia mayor si es que yo escojo la una o la otra? No, subjetivamente, a lo mejor escojo una que a lo mejor no está mal escogida, digamos, por N razones. Y ya, o sea, no pasó nada, me comí, simplemente lo que me queda a mí sería, ya sé que eso no debo elegir para la próxima vez. Pero ¿qué pasa si es que en el modelo de predicción de inteligencia artificial de la plantación escojo mal? Pues ya tenemos una cuestión complicada, ¿no? Que la familia se queda sin producción de ese tiempo y probablemente pierda mucho dinero y se quede endeudado en el banco. Entonces, ahí tenemos una compleja situación en la que, por eso les decía que la toma de información, la toma de decisiones basada en información histórica es hoy en día lo primordial que hoy en día mucha gente que se dedica a los negocios, a la banca, incluso a los deportes. Aquí otro paréntesis chiquitito también. Precisamente cuando yo estuve en el máster en Granada, en la universidad, tuve la oportunidad de recibir asimismo una clase pequeñita con el, el director de datos del Real Madrid. ¿Sí? Él fue justamente a Granada, fue invitado por el profe, que en ese entonces nos estaba dando precisamente modelos de detección, modelos de predicción. Y, y en este caso lo trajo a él y nos hablaba, nos decía, ¿qué tiene que ver esto que ustedes están viendo acá con la toma de decisiones del Real Madrid? Y nos decía que ellos tienen todo. Estamos hablando de hace casi 11 años para atrás, cuando estaba empezando, bueno, en Europa ya la parte de inteligencia artificial ya se estaba manejando muchísimo más profundo que acá. Acá está recién en un boom.
en este lado del mundo. Y precisamente el Real Madrid, que es una de las empresas más grandes del mundo y sobre todo con más dinero, siempre está invirtiendo en tecnología y sobre todo en este tipo de estrategias para poder ellos solventar su éxito, digámoslo así. Sí, es decir, ellos ya manejaban estructuras o sistemas de información para la toma de decisiones, sobre todo para directores técnicos. Y había un técnico en ese entonces, no sé si es que a alguno le gusta el fútbol por aquí, que se llama Rafael Benítez, que él fue técnico del Real Madrid en hace muchos años atrás, pero también fue técnico del Valencia, me parece, si no estoy mal, del Valencia. Y justamente fue campeón con ese equipo del Valencia. Y en ese entonces, cuando quedó campeón, que fue por el año 2004 por ahí, no estoy seguro, pero el año 2003 2004 uno de esos años. Y llamó mucho la atención, lógicamente, del Real Madrid. O sea, ¿por qué razón? Porque primero, ustedes saben que en España están los galácticos y luego están los mortales, ¿no? En equipos de fútbol, es decir, Barcelona, Real Madrid. Y luego viene el Sevilla y luego vienen los demás equipos que son los más mortales, es decir, los que pueden pagar con sus chequeras más limitadas. Y justo llegó Valencia y quedó campeón de la liga. Y claro, todo el mundo le llamó la atención, pero ¿y cómo? O sea, si el Real Madrid con una chequera de miles de millones de euros y el Barcelona se quedaron fuera y el Valencia, o sea, ¿cómo? Y ahí Rafa Benítez, un técnico que cambió mucho esta parte de la toma de decisiones basada en información. ¿Cómo él alineaba a la plantilla en ese entonces? Estamos hablando de hace como 20 y pico de años para atrás. Él ya tenía un esquema de toma de datos con un profesor precisamente de la Universidad de la Politécnica de Madrid. Y ellos hicieron un sistema estadístico de toma de decisiones basado en el rendimiento de partidos previos de los jugadores que tenían en su plantilla. Es decir, cuál corría más, cuál se cansaba más, cuál corría menos, o perdón, cuál tenía más pulsaciones en su corazón, cosas así. Mientras más información tengan del jugador, de mejor manera él podía alinear. Entonces, eso, imagínense, lo detectó el Real Madrid en su momento y empezó a sistematizar hasta llegar inclusive a la liga, es decir, la liga como liga de España es una empresa que a partir de ellos sacaron estos sistemas de apuestas, que ellos también hacen predicciones, toma de decisiones, es decir, cuando a usted le dicen yo quiero apostar por el equipo tal o por el equipo tal, pero basados en qué? En información, basados en sistemas de redes neuronales, en sistemas estadísticos, e inclusive de inferencia de lógica difusa, que es lo que yo voy a explicarles un poquito ahora después que son precisamente pilares de la inteligencia artificial, ¿no? De hoy en día. Mucho de esto no se habla, digamos, en redes sociales, en estos videos cortos, pero la divulgación está basada también en la parte de dónde nace todo esto, ¿no? Y un ejemplo bonito para mí fue lo del Real Madrid. Así que como el Real Madrid cogió este sistema de Rafael Benítez con el profesor de la Politécnica de Madrid y empezaron a sistematizar a jugadores y es por eso que hoy en día es muy normal ustedes ven estos sistemas que tienen varios nombres ya, en donde ven rendimiento, horas de sueño, latidos del corazón, respiraciones, pulsaciones, todo. O sea, mientras más información tengan, pues se les sabe más del jugador y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, acá en nuestro medio de Latinoamérica, todavía no han entendido algunas de los equipos de fútbol, sobre todo cuando estamos hablando de ligas locales muchas veces por limitada chequera, o también a veces porque seguimos pensando como en la parte agrícola, es decir, me baso en más al azar, o sea, yo pienso que porque mañana la luna es llena, yo tengo que tomar esta decisión. O sea, muchas veces en la agricultura pasa esto, ¿sí? Y no digo que sea malo o bueno, porque son costumbres, son idiosincrasias que venimos teniendo y que muchas veces son conocimientos ancestrales que los podríamos fusionar con la parte tecnológica y tendríamos, yo creo, algo muy bonito, que es lo que yo estoy proponiendo y tratando de hacer ahora. Es decir, ya no pensemos que tiene que regar su cultivo o no tome la decisión de regar su cultivo porque a lo mejor es luna nueva, sino porque realmente la Tierra le está diciendo a través de un sensor que necesita tal tipo de nutriente o tal tipo de cosas, ¿no? Modelos y estrategias de decisión, deterministas, probabilísticas.
Decisiones basadas en certezas, como el peso exacto de la pizza, por ejemplo, eso es determinista. O lo probabilístico, como lo venimos tomando hoy en día casi todo, ¿no? Todo es probabilístico. Consideran incertidumbre como la probabilidad de una enfermedad, la de las plantas, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy ya probando este sistema con mi teléfono, yo no le digo precisamente a la persona, oiga, tiene roya, sino yo estoy diciéndole que hay un 98% de probabilidad de que sea enfermedad de la roya. Y esto, lógicamente, lo corroboran luego con unas tablas y se hace el control adecuado de la enfermedad cuando se tiene este tipo de cosas, ¿no? Técnicas de apoyo, análisis de costo-beneficio, tratar enfermedad versus impacto económico, árboles de decisión y matrices de decisión. ¿Sí? Los árboles de decisión y matrices de decisión son más orientados precisamente a los modelos probabilísticos, ¿no? El análisis costo-beneficio, digamos, desde el análisis más de alto nivel, digámoslo así, no tan de bajo nivel, sino de alto nivel, cuando queremos ver solamente qué me va a beneficiar, es decir, a lo que voy, ¿no? Es decir, yo quiero esto y nada más, no quiero ver por debajo nada más y muchas veces, como les digo, solamente es casi por el azar, o sea, casi por la probabilidad. Ahora tenemos la ética y la responsabilidad de la toma de decisiones. En ambos ejemplos, especialmente en sistemas automatizados, es clave considerar los impactos humanos y éticos, minimizar daños, maximizar beneficios y estar atentos a sesgos en los datos o algoritmos. Ahora aquí viene algunas inquietudes que a mí me nacen y que quisiera compartirles y ojalá también ustedes las puedan tener, las puedan compartir. Por ejemplo, éticamente muchas decisiones que se toman, por más que los datos me dicen esto es lo que hay que hacer, se las debería hacer. Es decir, aquí viene la gran pregunta de la parte humanística, ¿no? ¿El fin justifica los medios? Es decir, no me importa todo lo que pase, igual tomo esa decisión. Y no se olviden que la toma de decisiones no solamente aplica en la parte técnica, sino también en la parte humana, que ya vamos a seguir analizando esto de la parte humana. ¿Qué implica, por ejemplo, que muchas personas puedan aplicar este sistema que yo estoy desarrollando? ¿Qué implica en la parte humana? Puede ser que algunos puedan salir de la pobreza o de la extrema pobreza. Y la ética y la responsabilidad. ¿Qué tan ético es el manejo de datos, de este tipo de datos y colgarlos irresponsablemente en la nube? O colgarlos en una nube con responsabilidad, pero con algún interés económico de por medio. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de decisiones que se pueden llegar a tomar luego se analizan acá en la academia para precisamente tener una base de datos para que se pueda tomar una decisión responsable, le digo yo. Sí, responsable. Que justamente viene con esto de la ética, que es mucho más humanístico que precisamente esto del profe, con él seguramente estarán conversando mucho más de esto a lo largo de todo esto, de estas clases, y que van a fortalecer mucho más allá de la parte técnica, ¿no? ¿Cómo sería una conclusión y decisiones basadas en datos, ¿no? La evaluación crítica, los modelos adecuados, la interpretación responsable. Basada en datos permite resolver problemas desde comparar una pizza hasta gestionar la salud de un cultivo, ¿no? Analizar la información de manera objetiva, utilizar las herramientas correctas para cada situación, comprender y aplicar los resultados con ética, ¿no? Esto es precisamente lo que yo les decía, basado en todo lo que se tiene, ¿no? Ahora voy a compartirles un poco más del trabajo que voy haciendo yo ahora mismo, precisamente en la Universidad Federal de Bahía, en el programa de posgraduado de mecatrónica. Y aquí tenemos una propuesta de algoritmo de detección de enfermedades y plagas. Sí, el objetivo de esto es desarrollar un sistema automatizado que nos permita integrar y que utilice técnicas de inteligencia artificial, ¿no? Y además un sistema de control difuso y neurodifuso, ¿no? Con esto quiero hacer un antecedente pequeñito. Antes de hacer esta propuesta del algoritmo y del sistema de control en general, yo he hecho una prueba con un sistema comercial hecho por la empresa Livelium. No sé si están familiarizados con esta empresa que se dedica mucho a lo que es Internet de las cosas. Y todo lo que tiene que hacerse con este tipo de sistemas, yo estoy utilizando una placa de desarrollo, digamos, open board. Yo puedo ponerle código, puedo ponerle ciertas cosas más, ciertas tarjetas más, y puedo probar este tipo de cosas, ¿no? Y en este sistema, precisamente,
un cultivo en un invernadero de tomate. Aquí hay que aclarar algo, ¿no? El sistema que estoy proponiendo no es solo para invernaderos, sino también para cultivos de cielo abierto también, o sea, los cultivos en general. Pero esta prueba que he hecho previa, me la han pedido que yo la desarrolle dentro de un invernadero aquí en la ciudad, sí, en ciertas condiciones de altura, de variabilidad de temperatura a nivel de todo el tiempo, de todo el día. Y sobre todo también en una zona donde que hay poco acceso al agua. Sí, entonces son muchos problemas que se abarcan aquí en una sola, ¿no? Y precisamente el control difuso y neurodifuso me han permitido entender muchas más cosas para tomar decisiones. ¿Para tomar decisiones de qué? De escoger al controlador más adecuado, ¿sí? Claro, alguien me dirá, pero ¿por qué no le metes ahí algún sistema inteligente con alguna red parecida a la feedforward, no sé, que esté ahí tomando decisiones por ti y todo esto, aprendiendo y tomando decisiones? Entonces aquí venimos con lo otro que se toma las decisiones, es decir, queremos un sistema barato que no sea comercialmente costoso para las personas, que pueda ser accesible y que controle muchas cosas. Si es un desafío que se pone uno mismo desde la parte académica, porque para mí fuera muy facilito decir, bueno, compremos un PLC, un S7500, armemos todo esto, ponemos aquí los módulos de comunicación, de IoT, le ponemos muchas cosas más. Y claro, ¿quién se puede permitir el costo de un PLC de ese tipo? O sea, solamente son empresas súper grandes. Entonces no estamos resolviendo precisamente el problema, sino lo que estamos haciendo es dándole una solución técnica y diciéndole, mire, si tienes dinero, accedes, si no, no puedes. Entonces, lo que estamos tratando de hacer con esto de fondo, lo que les decía, de fondo, no solamente es en la parte técnica, sino que la parte social también condiciona la parte técnica. Y en este caso, más o menos lo estamos, digamos, manejando de esta manera. Es decir, personas que no tienen acceso a fuentes de financiamiento muchas veces, sino que ellos mismos se dan las formas de prestarse entre ellos mismos el dinero, pero que puedan tener el acceso a este tipo de tarjetas que no superen el coste de un equipo que se puedan permitir, por ejemplo, el coste de un teléfono celular de gama media, y que puedan ellos ser los partícipes de la consolidación de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, un poco avanzando con todo esto, la captura y procesamiento de imágenes, lo que quiero mostrarles ahora es la metodología. A ver, vamos a ver. Sobre todo del algoritmo. Bueno, vamos a ver una parte conceptual primero antes del algoritmo, de la detección de información y luego vemos del control difuso y neurodifuso. Entonces aquí lo he tratado de hacer con pictogramas, con figuritas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Sí? Entonces tenemos primero un cultivo que está provisto de tarjetas con conectividad. La conectividad también condicionada a que no tengan que tener acceso a Internet, porque muchas de esas comunidades rurales no tienen acceso a Internet. Entonces se está trabajando con una red LoRaWAN. Sí, también es una red que no es muy difundida aquí en el país. En Ecuador todavía no tenemos muy difundida esta LoRaWAN. Yo la estoy trabajando. Claro, sí está catalogada dentro del Ministerio de Telecomunicaciones como red de sensores, pero yo la estoy catalogando mucho más para la agricultura rural todavía. Y este sistema, esta tarjetita, sí, que luego les mostraré un poco de cómo va el desarrollo de la tarjeta ya, que ya la tengo materializada y la tengo por aquí para mostrárselas. Entonces, está provista de varios sensores. Yo he tratado de buscar todos los sensores posibles que pueda abarcar esta tarjeta y que sean útiles para una toma de decisiones más adecuada. Adicional a esto, el mismo agricultor es el que tiene acceso a las fotografías de los cultivos y que pueden tomar fotografías con su teléfono. Y estos dos sistemas mandarían esta información a un sistema central basado en esta misma tarjeta, que prácticamente es la misma. Y aquí dentro es donde que ocurre la magia, como le digo yo, no, la magia es el procesamiento de toda esta información y la toma de decisiones. Ahora acá también venimos de dos maneras. Si tenemos aquí la inferencia difusa, este icono de un conjunto, ¿no? De dos conjuntos que están ahí entrelazándose, y es prácticamente un conjunto que he querido representarle para que sea la inferencia difusa. Que en un principio aquí hay que analizar dos cosas.
La primera es que si es que los agricultores con los que yo estoy trabajando tienen acceso a información o a infraestructura tecnológica previa, es decir, tienen ventiladores, tienen válvulas, tienen calefactores. Entonces, hay un controlador de por medio que a través de esta información, cuando yo hago esta inferencia, pues claro, automáticamente controla el cultivo. Entonces, claro, sería un sistema fenomenal. Pero como les había manifestado que la realidad de estas personas es familiar, no tienen acceso directo a este tipo de tecnologías porque es costoso todavía aquí en el país para una persona, para un agricultor familiar, acceder a este tipo de tecnologías todavía es muy costoso. Pues claro, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mandarle un reporte a su teléfono y decirle qué es lo que puede él mismo hacer en su cultivo. Entonces, le decimos, mire, póngale, yo qué sé, eh, unos 20 kilogramos de potasio, 20 kilogramos de tal cosa, y esto le va a decir aquí en el reporte, después de analizar todo esto, ¿no? Del cultivo. ¿Para qué? Porque tiene a lo mejor cierto tipo de enfermedad, porque a lo mejor le falta esto para que la planta pueda florecer de mejor manera o para que pueda cargar más frutos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto en general se lo viene trabajando, haciendo el análisis en campo de todos los datos que se está recolectando. Y aquí tenemos un poco del diagrama del flujo del sistema. Sí, es prácticamente cómo funcionaría todo el sistema en general, es decir, y los sensores están trabajando, las tarjetas están trabajando, están transmitiendo, el agricultor viene, toma las fotos, a lo mejor no encuentra ninguna información y esto también es un dato relevante. Y acá se toma la decisión, se manda un reporte o si es que alguien ya tiene automatizado, como les decía, por ejemplo, puede ser agricultura industrial, pues claro, ya tienen ellos automatizados ciertos procesos y simplemente sería un control más estricto, sí, mucho más exacto y sobre todo, como les decía al inicio, tratando de promover una cultura de no utilización de pesticidas que nos afectarían a la final a la salud de todas las personas. Sí, esto es lo que describe este algoritmo. Un poco las redes neuronales, bueno, aquí explico lo que es la red neuronal biológica, de dónde nace, luego se hace para la forma artificial y un poco cómo se hacen las conexiones, los pesos, cómo se cambian los pesos cuando se van haciendo el entrenamiento. Todo esto lo voy explicando por aquí, las topologías, las arquitecturas de las redes convolucionales, por qué se utiliza una red convolucional, sobre todo en el manejo de información relacionada a los datos de imágenes, ¿sí? La introducción a la visión artificial un poco. Y aquí vamos a referirnos más abajito a las imágenes. Bueno, esto entendería que ustedes lo habrán visto de sobra en la carrera y cómo es que hacen el procesamiento de imágenes. Seguramente inclusive algunos de ustedes ya lo trabajarán. Qué tipo de librerías se utilizan. Yo lo que les quiero explicar más o menos de qué va el trabajo y qué tipo de filtros estoy utilizando y qué tipo de cosas estoy desarrollando en la investigación, que precisamente estoy llevando a cabo y ya tomando información, ¿no? Vamos a ver por aquí. A ver, por aquí estamos. Y este me parece que es el algoritmo, déjenme ver. Aquí estamos, el diagrama de flujo conceptual de cómo funciona, digamos, el sistema de detección de enfermedades. Tenemos el inicio, la segmentación de imágenes, ¿no? ¿Cómo hacemos la segmentación de imágenes? Es a partir de las imágenes que yo tomo como referencia, es decir, de la base de datos que voy tomando, de las plantas, de los cultivos que están previamente ahorita contaminados con cierto tipo de enfermedades o plagas. Yo segmento la imagen, segmento sobre todo lo que quiero que aprenda el sistema, sobre todo la segmentación, perdón, viene dada a los bordes de las enfermedades. Por ejemplo, pueden darse en las hojas, en los as o en los en vez de las hojas, o en los tallos también de las plantas, y a veces también en los frutos. En las flores no se nota mucho, sino que a veces las flores se secan. Ese es otro tipo de enfermedad. Aunque uno va aprendiendo, eso también. Cabe decir que cuando uno va desarrollando esta investigación, pues toma la decisión al mismo tiempo de ir aprendiendo de otra asignatura, que eso es lo que estamos nosotros en la parte mecatrónica, la parte electrónica. Prácticamente estamos presentes en todos lados, entonces nos toca aprender de otro para poder aplicar nuestro conocimiento.
Entonces tenemos esto, ¿no? Cargar anotaciones desde JSON, es decir, toda la parte de la segmentación de imágenes se cargan estas anotaciones. Anotaciones se les llama a la segmentación, es decir, al, digamos, a la puesta, una delimitación de la imagen donde yo le puse y se pone una anotación, y eso es lo que yo quiero que eso se resalte, ¿no? Dentro del análisis de la imagen. Se itera sobre la imagen en el directorio, se guardan las imágenes segmentadas, ¿sí? Esas imágenes segmentadas se guardan en una base de datos. Mientras mayor cantidad de información tenga en imágenes, mucho mejor. Luego el entrenamiento de modelos, se configura el imagen data generator, se crean generadores de datos para entrenamiento y validación, definir, compilar el modelo de la red neuronal convolucional y se entrena el modelo, ¿no? Luego esta se convierte, este sistema ya entrenado y probado, no se olviden que se hace un conjunto de datos training y un conjunto de datos test, precisamente para poder entrenar y validar el modelo, ¿no? Y tenemos la conversión a TensorFlow Lite, que es precisamente el formato en el que vamos a ponerle dentro de un teléfono, sí, dentro del aplicativo de un teléfono, para que pueda precisamente la cámara procesar este modelo, ¿no? La predicción del modelo con TF-Lite, si se carga el modelo, se procesa la imagen, se realiza la predicción y se interpreta y se muestra el resultado, ¿sí? Eso es lo que se hace en el procesamiento del algoritmo de procesamiento de imágenes, lo que está descrito en el algoritmo, ¿no? Vamos a ver un poquito más de lo que les quería mostrar. Ujujú. Y bueno, nos vamos a saltar. Bueno, más abajo les voy a mostrar así ya breves rasgos, casi casi ya para terminar. Voy a mostrarles un poco de algunas imágenes que he podido hacer ya de las pruebas, de algunas pruebas, luego de hacer todo esto, ¿no? Las propuestas del controlador difuso MIMO, o sea, múltiple entrada, múltiple salida, Takagi Sugeno. ¿Para hacer qué? No, no se olviden que este tipo de controladores están basados en reglas lingüísticas, donde que se analizan los antecedentes y se proponen los consecuentes, ¿no? Es decir, es un análisis prácticamente basado también en la experiencia de las personas con las que yo estoy interfiriendo o con las que yo estoy trabajando, digámoslo así. Ellos me dan su experiencia para saber, por ejemplo, cómo debe actuar un sistema en condiciones de altas temperaturas, de baja humedad o de alta humedad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estoy trabajando con este tipo de cosas para que el sistema también no sea, sea robusto en la toma de decisiones, pero no sea estricto basado en un modelado matemático, sino más bien en un modelo más de reglas lingüísticas, que también tiene detrás de todo esto. Nosotros hablamos de un modelo matemático cuando no modelamos, digamos, el sistema como tal, sino que nosotros modelamos más desde el controlador. Sí, ya vamos a ver aquí cómo están hechas las reglas de inferencia para los consecuentes, ¿no? Vamos a ver por acá las reglas de Mandami y Takagi Sugeno. Y nos vamos a pasar por acá. Sí, las variables de entrada tenemos temperaturas en rangos, ¿no? De 0 a 50 grados centígrados, que es lo que normalmente se trabaja dentro de un invernadero. Inclusive he llegado a tener temperaturas, datos de temperaturas un poco más altas a las de 50. Y dentro del invernadero ustedes saben que se amplifica muchísimo la temperatura. Y basado en esa experiencia, pues claro, he propuesto algunas reglas, ¿no? Algunas funciones de pertenencia trapezoidales, triangulares también, en las que yo voy poniendo los datos, los rangos donde que va a funcionar donde que está hecha la función, ¿no? La humedad relativa, sí, también tenemos la conductividad eléctrica del suelo, que también lo estaba tratando de consolidar dentro de la tarjeta que se desarrolló, que al final del día tuve que aumentar muchas más variables, ¿sí? Que ya les voy a explicar cómo va. Luego tenemos la parte de fusificación del sistema, luego la inferencia y luego la defusificación para que entienda la tarjeta, digámoslo así, y luego lo pueda hacer programable. Sí, vamos a ver un poco acá. Acá tenemos ya algo gráfico que es lo que quería mostrarles precisamente, y es cómo estaban hechas las reglas difusas, ¿no? Eh, tenemos cuando es temperatura alta, muy alta, ¿no? En este caso, como les decía, como son variables lingüísticas, yo les he escogido en 5 niveles, desde lo muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo, ¿sí? Y en las consecuentes también he tenido
ese tipo de relación, ¿no? Con cada variable, en este caso temperatura, humedad, conductividad y también tenemos, le he puesto una variable virtual, ¿sí? A la variable virtual es cuando la probabilidad de que tenga o no una enfermedad, ¿sí? Esa es la variable PEP. Y aquí tenemos los ajustes de salida, por ejemplo, cuando determinamos que está muy frío, entonces tenemos que hacer algo que se caliente de forma, haga un ajuste muy positivo, es decir, que se encienda mucho más la potencia del ventilador, del calefactor, perdón, o viceversa, cuando es muy caliente, que se enfríe con más potencia. Y aquí tenemos todo esto, ¿no? Más abajo, dentro de la codificación, que les voy a mostrar un poco de cómo se va llevando. Sí, bueno, aquí están las reglas que yo he hecho, ¿no? Si T es muy baja y HR es muy alta y conductividad eléctrica es media y la probabilidad de enfermedad es alta, entonces el ajuste de la temperatura es +5, el ajuste de la humedad es -10, el ajuste de la conductividad es -0,5. ¿Cómo se ajusta la conductividad eléctrica? Pues poniéndole un poco más de fósforo, de potasio, de sodio, etcétera. Algunas cosas que se van haciendo ya inherentes a la agricultura como tal. Sí, y así tenemos varias reglas. Yo en este documento solo les he planteado 10, pero se pueden conjugar varios tipos de reglas, sobre todo las que son más coherentes, ¿no? Luego en la parte de defusificación, utilizando la metodología del centroide para poder establecer un punto exacto, en porcentaje sobre todo, del ajuste que se tiene que hacer de la variable como tal. Sí, entonces aquí, bueno, tenemos un poco de la documentación que se utilizó como base. Y aquí tenemos un poco la codificación, ¿no? El procesamiento de las imágenes, esta es la codificación para el procesamiento de las imágenes. Sí, yo todo esto lo tengo en Jupyter. Esto sí, si es que a alguien le interesa, yo publicaré esto en Jupyter, estará disponible o en un libro. Si lo estoy haciendo luego de hacer la presentación de la tesis, podrán utilizarlo también. Esto es parte, digamos, parte de la universidad. La universidad siempre tiene esta concepción en la Federal de Bahía, que todo debe ser open source y open hardware, es decir, todo estará disponible para que ustedes lo puedan analizar luego, pero lógicamente luego que lo haya hecho o que lo haya presentado. En este momento lo manejo solo yo, pero está ya pensado para tener un espacio para tener inclusive las bases de datos que se puedan hacer entrenamientos de diferente tipo de cosas, ¿no? Entonces, para que vayan viendo cómo va a estar el libro virtual, digamos así, va a estar explicado un poco qué es lo que hace y el código, ¿no? Y cómo está llamado los datos y todo esto, ¿no? Esto es lógicamente el resultado del libro de Jupyter, que es el que me permite ir, digamos, haciendo estas anotaciones virtuales para que se vaya guardando, ¿no? Sobre la estrategia de la segmentación con el filtro. Tenemos también una segmentación hecha con un software, ahí también lo explico. Sí, un software aparte que es gratuito justamente de la Universidad de Harvard. Ellos tienen subido un software que pueden segmentar de una forma automatizada una cantidad grande de información de imágenes, ¿no? Esto es para la arquitectura y entrenamiento del algoritmo de detección. Sí, esto es un poco sí, este todavía es el de detección como tal, sí. La arquitectura ya con la red neuronal convolucional, cómo se convierte también al formato, al TF-Lite para poderle mandar al teléfono, sí. Y ahí me dice las rutas de salida, cuando ya sale el modelo entrenado. Y sobre todo cuando el modelo ya pasa el porcentaje que yo deseo. Por ejemplo, el porcentaje que yo deseo es mayor al 90% de acierto. Entonces ahí me dice qué es lo que hago, ¿no? Y aquí tengo el código de aplicación móvil, esto es en Android Studio, también lo he estado haciendo. Voy a tratar de también ponerlo disponible, quizá en GitHub, estará disponible también, pero lógicamente, como les digo, luego de hacer esto, ¿no? Tengo Maestro, también por acá un par de cosas de mostrarles. Bueno, está el teléfono, las maestro imágenes. Cristian. Sí, profe. No, está muy interesante la presentación y demás, pero si gusta más bien, si no hay problema, nos facilitas más bien el documento para efecto de que se pueda analizar, si te parece, ¿no? Por supuesto. Yo entiendo que esa es tu investigación, entonces si te parece, nos facilitas más bien el documento o lo que puedas facilitar del documento
y lo anexamos acá, si te parece, porque digamos que yo no he querido interrumpirte, que te veo todo emocionado en la presentación, pero pues digamos que ya ahí se vuelve muy densa, ¿no? Entonces habría que invitarte a una segunda presentación para que nos aclares un poco más cada uno de los términos y gráficas que estás exponiendo. Sí, 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 profe, no se preocupe, solamente quería hacer un review así rapidísimo de hasta dónde está la parte de toma de decisiones del controlador que justamente quería llevar aquí, justo en esta partecita que se está mostrando, que es donde que los sistemas de simulación de toma de decisiones del controlador me permiten analizar esto, ¿no? De muy negativo, muy positivo y todo esto, ¿no? Y ya, y esta era la última partecita que yo les quería mostrar justamente de cómo el sistema da los resultados, toma esa decisión, ¿no? Y por último, profe, y con esto culmino ya la presentación, es algo chiquitito que es lo que les decía al inicio, que es un caso de la vida real de toma de decisiones. Yo cuando era profe tenía 30 alumnos, que es lo que les estoy mostrando ahora mismo en la pantalla, con calificaciones, ¿no? Normalmente en la universidad se aprobaba con 7, pero los 30 alumnos no llegaban ni a 5. Entonces, lógicamente, esto es inviable para poder decir, bueno, todo el semestre pierde la asignatura. Y aquí intervienen muchos factores en la toma de decisiones, de quiénes aprueban, quiénes no aprueban. Y claro, luego de hacer varios trabajos de recuperación, varios proyectos, varias cosas, lo que se tomó la decisión es de hacer un análisis de aprobación con una distribución de campana de Gauss, es decir, analizando la media y la desviación estándar. Entonces, aquí, como les decía, la toma de decisión va mucho más allá, o sea, no solamente de la parte técnica. Yo aquí podía haber dicho, bueno, tengo dos opciones, bueno, aquí he puesto solamente los dos ejemplos o o los dos criterios de toma de decisión. La aprueban quienes tienen calificación igual o superior a la media, o aprueban quienes tienen calificación igual o superior a la media, más la desviación estándar. Entonces aquí tenemos los dos puntitos o las dos separaciones dentro de la campana. Y si es que yo tomaba como criterio 2 solo aprobaban 4 personas. Pero en cambio, si yo tomaba el criterio uno aprobaban 17. Entonces aquí lógicamente viene el análisis luego de las consecuencias personales, de que aprobación, más tiempo, de permanencia en la carrera, a lo mejor ya tenían proyectos, yo qué sé, un trabajo esperando. Todo ese tipo de cosas se conjugan para la toma de decisiones, ¿no? Eso es lo que les quería dejar como ejemplo final dentro del análisis de la toma de decisiones. Y eso sería todo, estimado profe. No sé si hay alguna inquietud de los participantes. No, inquietudes hay muchas. De hecho, quisiéramos comenzar pues con la inquietud más básica, ¿no? ¿Qué resultados, más allá de estos elementos teóricos que expones, qué resultados reales has venido obteniendo? Esa sería la principal y primera pregunta. O sea, cuando ya pasamos de la teoría, que es la crítica que siempre le hacen a la academia, que es muy bonito en la teoría, muy bonito cómo se dibuja, muy bonito cómo lo escribes, pero eso no funciona en la estructura real. Entonces ahí es donde quisiéramos que nos orientes un poco en eso que estás exponiendo, que cuando ya lo has llevado al sistema agrícola real, o sea, cuando ya tienes el campesino enfrente, cuando tienes la tierra enfrente, cuando tienes el sistema de producción enfrente, ¿qué ha beneficiado? ¿Ha habido mejor cosecha? ¿Ha habido mejor programación? ¿Ha habido mejor rendimiento? ¿Ha habido, o por el contrario, simplemente pues es un concepto que de pronto es una proyección que en algún momento se esperaría que funcione, pero en ese momento solo es el concepto teórico? Precisamente, profe, justo. No sé si logran ver, voy a dejar de compartir pantalla más bien. Perdón, un segundito para yo también poderme ver. Listo. No sé si se puede analizar esta tarjeta que les estoy compartiendo ahora mismo. Esa es la que yo les manifestaba que era la tarjeta comercial con la que empecé haciendo las pruebas. Esta tarjeta comercial es de la empresa Libelium, española, y esa empresa me ha permitido, lógicamente, ir probando, es funcional, tiene mucho.
Se aprueban muchas cosas, hay muchas ventajas en esta cuestión, pero lógicamente yo quiero hacer algo más y tengo que comprar. Entonces, a medida que yo quiero hacer más cositas, tengo que aumentar más el criterio de inversión. Y esta es la tarjeta resultante, digamos, que es la que he diseñado para adaptar. No sé si se logra ver de manera adecuada. Esta es la Es que tienes un tarjeta que protector, es, tienes el protector de fondo y cuando la acercas, lo que hace es que exacto, tienes que ponerte tú atrás para que se vea. Perfecto, así. entonces, bueno, se ve un poco y está pensado en ser una especie de PLC agrícola con el propósito precisamente de cubrir todas las cosas que no me cubre una tarjeta comercial cara. Y esto, lógicamente, me cubre esto desde el punto de vista técnico, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de impacto, tanto tecnológico como social dentro de de los agricultores, de los cultivos, estoy teniendo bastantes cosas positivas, ¿no? Y bastantes también retroalimentaciones en las que me permiten hacer una versión mejorada también de esto. Y hemos visto de que empieza a aumentar un poco la productividad, se empieza también a tener una educación, un acercamiento más tecnológico de los agricultores que antes le tenían miedo. O sea, cuando yo llegué recién, por medio del Ministerio de Agricultura, muchos de los agricultores me decían, no, pero es que eso no puedo, eso es difícil, o a mí me da miedo, yo no, yo mejor sigo haciendo cualquier otra cosa. Entonces, poco a poco, cuando ven que esta cuestión es más materializable aquí mismo, dentro de la zona, que no es que tienen que venir un chinito o un gringuito con ojos azules o cosas así, sino que ellos mismos pueden hacer estas cosas. Entonces ya van aterrizando y ya lo van viendo con algo de todos los días y ellos mismos se dan cuenta de los beneficios que trae esto. Entonces ya dicen, ya no le voy a poner porque me mande el señor de la tienda sin ver el cultivo, ya no le voy a poner tal cosa, sino que le ponga porque el sistema me está diciendo que le debo poner. Y ven los resultados. Entonces hay muchos resultados positivos, que está habiendo una mejora, sobre todo en la productividad, y que poco a poco se va realimentando también mi sistema y que voy también modificando cierto tipo de cosas, cierto tipo de reglas de la forma constructiva, sí, del método constructivo como tal, ¿no? Eso principalmente, profe. Entonces, es decir, no solo se queda en la parte del libro, del cuaderno, de las pruebas, sino que precisamente se va puliendo y que ojalá se pueda trascender a muchas más, ¿no? Muchas más cosas. Perfecto. Si les parece, vamos entonces a proceder a ver si hay algún estudiante que tenga alguna crítica, voy a decir, alguna pregunta, ¿sí? Entonces, Fajardo está ahí. Fajardo está ahí. Activa el micrófono, por favor. Permíteme. Sí, señor, dígame. Bueno, aquí tiene el maestro Cristian. ¿Alguna inquietud sobre sobre la presentación? No, pues lo que me causa más curiosidad fueron las variables que tuvo que seleccionar para poder llevar a cabo el proyecto que está realizando. ¿Cómo fue la selección? O sea, ¿qué tuvo en cuenta para seleccionar aquellas variables? Chévere. Yo, como les manifestaba al inicio, tuve un acercamiento por medio del Ministerio de Agricultura con todos sus técnicos. Y primero, antes de hacer, digamos, el acercamiento directo con los agricultores, yo tuve un acercamiento con los técnicos y con ellos hablamos sobre este tipo de controles en diferentes tipos de cultivos. Entonces, para seleccionar las variables, lo que se hizo primero es saber cuál es el cultivo objetivo, en este caso tomate, pimiento, pepino, de la zona y prácticamente son las variables que coinciden en controlarse, es decir, humedad relativa, temperatura, sensores o niveles de NPK, de sodio, potasio, nitrógeno en el suelo presentes para poder hacer que la planta precisamente cultive esto. Entonces, prácticamente ellos me mostraron por plantación o por cultivo qué variables se deben tomar en cuenta para poder cultivar, es decir, ellos lo hacen de forma analógica, ellos controlan aparentemente la temperatura, cosa que no lo hacen.
controlan el NPK, cosa que tampoco lo hacen porque supuestamente eso tienen que llevarse a un laboratorio y hacer estos análisis, pero no lo hacen. Entonces lo que precisamente ellos hacen simplemente es van a una tienda agrícola, piden todos los fertilizantes que se pueda, es decir, le ponen, aunque no necesite la planta, pues lo ponen. Entonces, para poder tomar la decisión de escoger estas variables, se habló con los técnicos, digamos, especializados en el manejo de cultivos como tal. Entonces, a partir de eso es lo que se viene manejando, ¿no? La toma o la selección de variables para la toma de decisiones en el cultivo. Muchas gracias, Cristian. Wilson, Armando. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Muy bien, muchas gracias. Sí, señor. Pues yo tengo como una pequeña inquietud, o sea, al implementar, digamos, su proyecto, digamos que llevarlo a la vida real, esto disminuye la necesidad de la mano de la obra intensiva, digamos, digamos, el agricultor diría, uy, no, ya tengo una máquina que hace tal, bueno, X, en este caso que usted planteaba lo de las pizzas, planteaba lo de los cultivos. Entonces dirá, bueno, entonces me toca despedir cierta cantidad de personal porque ya la mano de obra disminuye. O no, o eso ya usted lo contempló y dijo, no, esto ya realmente le hizo caer en cuenta que los riesgos no son como tan máximos como lo ve uno, digamos, mirándolo desde el punto de vista del campo, del campesino. Sí, precisamente como les hablaba desde el inicio, esto está orientado a la agricultura familiar, no necesariamente solo para la agricultura familiar. Entonces, en la agricultura familiar, indiscutiblemente, lo que hace falta es tecnificación. Más que les sobre mano de obra, les falta mano de obra, porque ellos lo que necesitan precisamente es esto, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte este sistema? Es en una herramienta. Y si nos vamos a gran escala, mucho más todavía, porque ellos, por ejemplo, en gran escala, lo que hacen es comprar equipos especializados, por ejemplo, un pHímetro grande, lo tienen ahí en su empresa de cultivo, yo qué sé, de bananos o de café. Tienen una máquina grande para medir el sodio y el potasio del suelo. Entonces, tienen muchas máquinas específicas grandes y siguen teniendo la misma mano de obra. Lo que yo estoy proponiendo es una herramienta que conjugue todo, que se va a controlar ahí, que va a poner ese sistema a disposición, sobre todo el agricultor familiar, que ellos no tienen la cantidad de dinero para poder invertir en estas máquinas, ni en el personal técnico adecuado, sino que me va a dar un reporte tecnificado en el que me va a decir, mire, usted puede colocar esto porque el sistema me está controlando de esta manera. Y claro, lógicamente en la parte industrial será esto conjugado, es decir, todo ya no tendrá que comprar varias máquinas, sino estará en un solo sistema, todo lo que usted hace con varias máquinas. Y el mismo técnico va a tomar la decisión. De hecho, si es industrial, deberá tener ya ni siquiera técnicos, sino válvulas automatizadas, sistemas automatizados. Lo que haríamos es ponerle un cerebro que tome decisiones de ese sistema automatizado, nada más. Vale. Bueno, Juanita, contigo Muchas gracias, terminamos muy amable. entonces. Muchas gracias, Wilson. Y bueno, terminamos con Juanita la sección de preguntas. Juanita Leal, no veo si hay otra Juanita. Ah, bueno, parece que tiene problemas de micrófono. Si entiendo bien la pregunta, permíteme un segundito, voy a leerle directo. Profe, está muy interesante, es similar a la inteligencia de negocios, que es lo que más nos centra en los proyectos. Creo que para ahí va la inquietud, ¿no? Va la inquietud, hasta qué punto este es un sistema innovador y hasta qué punto podría ser un sistema adaptable de otro sistema con algún grado de funcionalidad a lo que tú estás expresando. Más o menos entendiendo un poco la pregunta, lo que estamos haciendo es precisamente partiendo de la necesidad que tienen los agricultores, darles esta herramienta, generarles esta herramienta a través de la generación de información de ellos mismos, o sea, del campo mismo. Porque si ustedes se ponen a buscar, y eso es lo que me puse desde el inicio, ¿no?
A lo mejor yo quiero hacer un modelo de detección de enfermedades y ustedes van a buscar por toda la web y encuentran bases de datos, la mayoría pagas y de pocas enfermedades. Y como les decía, son enfermedades que son tomadas en Estados Unidos, en un campo de, yo qué sé, de una universidad como tal, que tienen ahí unos cultivos de almendros, pero no hay del tomate, no hay, por ejemplo, de lulo, como decíamos con algunos amigos también de Colombia, no hay lulo, no hay este tipo de plantaciones en Brasil mismo de la cachá, de algunas plantas propias de acá, de Sudamérica, que nosotros cultivamos. Y eso no encontramos en la web, eso no lo vamos a encontrar si no vamos al campo mismo a hacer ese tipo de estudios. Entonces, ¿hasta qué punto es la innovación? Lógicamente la innovación viene porque el conocimiento nace precisamente de esa necesidad, o sea, de que no existe, yo qué sé, este tipo de detección de enfermedades para cultivos de lulo, para cultivos de tomate de la zona. Entonces vamos a partir de ahí, generamos esta especie de PLC agrícola. Bueno, le estoy poniendo de esa manera, no es que es el nombre final, ¿no? Yo solo lo digo de esa forma, pero le digo PLC agrícola porque precisamente va a tratar también de que sea amigable con el técnico que va a manejar esto. Entonces, está pensado tanto para las personas que van a estar como usuarios finales, digámoslo así, pero también para los que van a tener que manejar esto. O sea, inclusive ojalá se pueda dar una plataforma nueva de aprendizaje de este tipo de manejo, ¿no? Cabe decir que el chip que estoy utilizando como procesador central es un STM32 compatible con inteligencia artificial para ir modificando ciertos criterios de aprendizaje a medida que va pasando el tiempo. Y también considerando cosas eh, de energía, que sea amigable con el medio ambiente, etcétera. O sea, todo ese tipo de cosas, de concepciones van dándose a partir de lo que yo estoy aquí en el campo, ¿no? No me imagino eso, sino más bien lo vivo. Y yo creo que las soluciones, las mejores soluciones son cuando se viven, ¿no? Y se plantean desde el punto de vista, digamos, práctico o vivencial, algo tecnológico. Yo creo que por ahí viene la parte, ¿no? Un poco haciendo recorderis al ejemplo del profe Rafa Benítez del Valencia que quedó campeón, como les decía. Pues a partir de esa experiencia, pues se plantean ahora nuevos sistemas de, de cómo se analizan los jugadores en el campo y todo esto, pero ahora lo mismo en agricultura. Vale, Cristian, te agradecemos mucho pues la participación, la presentación el día de hoy. No quise interrumpirte porque estabas todo emocionado haciendo la disertación y pues estaba pues concisa y digamos que nos interesa para varias cosas, ¿no? Mostrar que es una presentación de una tesis formal, ¿sí? Lo que se revisa textualmente, pues cuando se hace sustentación. Segundo, lo que se debe tener en cuenta para la realización de la investigación y propiamente la investigación, porque muchas veces el pecado que tenemos los investigadores no es que no haya investigación, es que nos centramos de una vez en la investigación cuando pues en el rigor académico se piden unas variables o unos esquemas formales, esquemáticos, que son hartos, no vamos a decirnos carreta de que si que si el título tiene que estar en Arial 16 y entonces el subtítulo en 14 y si el párrafo está en 12 y si la X distancia no sé qué en 3 4 3 2 2 sí, cuestiones de esas que de pronto uno no, como investigador, uno no le pone atención porque no es lo que uno, digamos, está preocupado. Uno realmente está preocupado por la temática en sí. O sea, realmente lo que yo quisiera es que lo que yo estoy indagando, que tiene una objetividad clara y que tiene una solución específica frente a una problemática real, pues que sea lo que se concentre la gente, pero lo que realmente pues termina la academia es enfrentándose a que si quedó bien referenciado el cuadro, que si quedó bien direccionado el agape, que si ahí había IBIDEN o IBIT, que sí, o sea, cosas que de pronto son a la luz de la investigación son insignificantes, pero a la luz de la academia tienen mucha relevancia en la medida en que es digamos, lo que estamos acostumbrados a hacer. Entonces, pues primero, antes que nada, pues agradecerte pues el que nos hayas acompañado en el día de hoy, durante este tiempo, pues, creo que ha sido una explicación amplia y suficiente, extensísima de tu investigación. Te quedamos de pronto solicitando lo que nos puedas compartir. Yo entiendo que es una investigación en curso y seguramente no podrás compartirla toda, pero pues lo que puedas compartir de la misma, pues te lo agradeceríamos mucho. Quedamos a la expectativa de verte aquí en Bogotá en un mes, porque estamos hablando de que es el 5 y 6 de octubre, perdón, 6 y 7 de octubre, que es la presentación. Entonces, exactamente que bueno que podamos tenerte aquí en la ciudad
en Colombia y nos puedas acompañar. Si me regalas, voy a quitarles unos 10 minuticos. Ya acabamos de descargar el listado de asistencia. Simplemente me interesa mostrar algunas partes específicas de digamos, del sílabus. Permítame un segundito. Si ustedes se percatan, en la parte del grupo, ¿cierto? En la parte del grupo aparece, permítame un segundito, aparece en la electiva Humanidades, toma de decisiones, pues ahí creo que lo están viendo en pantalla, la actividad que hemos dejado. Son 3 preguntas, pues que entendería que no tienen mayor envolvimiento. Lo que me interesa más que cualquier cosa es su merced cómo lo resolvería. A la luz de lo que ha hecho el maestro Cristian, ¿cierto? Pues les pediría tener en cuenta 3 cosas, ¿cierto? Su merced, no se nos quede solo con la opinión personal. Su merced, o sea, yo puedo valorar su opinión personal y todo el mundo es libre de pensar y disertar y expresar su pensamiento. El problema es que su merced va a ser un profesional y cuando su merced tiene un cargo de dirección, lo que usted expresa es la dirección, es la expresión de su dirección. ¿Sí? Es decir, cuando yo tengo una función administrativa, más allá de lo que yo diga, no es lo que yo pienso, sino lo que termina diciendo y pensando la compañía. Entonces, en ese orden de ideas, le invito a que su merced coja estos 3 casos y los resuelva. Para ello, pues entonces hacemos los mismos fenómenos que está el maestro aquí planteando. No solamente yo pienso que, a mí me parece que, yo siento que de pronto puede ser muy cómodo, sino a propósito de, por ejemplo, pongo el caso de una persona que ha sufrido un despido. Entonces, lo mínimo que yo haría para indagar si ese despido ha sido justificado o injustificado o cuáles son los procedimientos que debieron aplicarse frente al mismo, pues es consultar el Código Sustantivo del Trabajo, porque no podría yo tener otra evidencia para tomar la decisión si si ese proceder de este jefe pues ha sido correcto o no. Ahí no es más allá si mi opinión personal y si yo creo que actuó bien o actuó mal. Esa parte se la respeto, pero a la luz del accionar, lo necesito que su merced vaya un paso más allá y consulte, digamos, la jurisprudencia que estaría frente al caso. En el caso de la segunda, pues para los compañeros que han estado vinculados en las áreas administrativas, pues resulta mucho más sencillo porque pues es una persona que se manifiesta o se sabe que tiene una enfermedad y pues hay unos protocolos de atención a esas personas que tienen ese tipo de enfermedades. Para que quedemos un poco más específicos, ya algunos se dieron cuenta que estamos hablando del COPAS, ¿no? O sea, si su merced, ¿cuál es el proceso cuando hay una situación de emergencia, una situación especial que permite la atención de situaciones fuera de la cotidianidad? Un temblor, un terremoto, fuego, alguna herido, alguna situación, pues hay un procedimiento dentro de la empresa, dentro de la compañía que permita pues es accionar. Entonces le invitaría que a su merced pues consulte las estrategias del COPAS. Y finalmente pues una, digamos, que sería bastante reflexiva en el sentido en el que le invito a que su merced, a propósito de una acción que pasa muy seguido acá en Colombia, donde pues a uno le cambian y le tergiversan, digamos, los procesos. Nada más toca ver si usted va a ir a alguna zona turística y va, digamos, un lunes o un martes, pues tranquilamente a mí a Melgar, un lunes o martes me puede salir en 15.000, máximo 20.000 pesos, pero intente ir un puente festivo y le salen 40, 50.000 pesos. Entonces, por eso le pongo a que su merced analice esa situación y pues nos dé una solución. Ahí te correspondería pues mirar cuáles son los organismos que regulan ese tipo de prácticas, ¿no? Y para saber qué tipo de procedimiento hacer. Le invito a que su merced en el transcurso de estos 8 días lo vea y lo vemos con mayor detenimiento en la clase siguiente. Voy a dejar de aquí de compartir para regresar nuevamente con ustedes. La intención sería, perdóneme, para que nos veamos todos otra vez igual. Entonces, le invitaría a que ustedes hagan la actividad. Dentro de 8 días, pues comenzamos la sesión. Nos parece, pues, que sería muy sobrecargado ahorita, finalizando la clase, ponernos a hacer una indagación mayor. Más bien, entonces lo dejamos para la siguiente clase y vamos mirando si es necesario corrección o no. Le quiero pedir un favor final, aprovechando que tenemos el invitado externo, si podemos activar las cámaras para un pequeño, digamos, un pequeño recorderis. Sí, claro, la actividad es de tipo individual, ¿no? La actividad es para el compañero que está haciendo la pregunta, es de tipo individual. Porque es un análisis suyo.
¿Sí me entiendes? Su merced es el jefe. La oficina, la empresa, la instancia va a tomar una decisión en base a lo que usted diga. Entonces, pues su merced se puede asesorar, pero finalmente el que va a poner la firma es su merced. Entonces, por eso la intención es que su merced sea quien lo resuelva. Entonces, pero les pido el favor, pues a los compañeros, activar la cámara para efectos de tomar la foto. Voy a cambiar aquí la vista. Vamos aquí a poner modo conjunto, ¿sí? Para que nos veamos. Perfecto. Veo solamente 4 personas activadas. Pues les pido el favor a los demás para que podamos activar toda la cámara. Permítame. Eso, si hacen el favor, podemos activar la cámara. Muchas gracias. No se vayan a retirar. Voy a tomar la foto. ¿Y los compañeros qué pasó? ¿Con los otros qué pasó? Ah, bueno, el compañero no tiene cámara. Y los demás, Miguel tampoco tiene, Daniel tampoco tiene, Laura no tiene tampoco cámara. Perfecto. Eso es. Muchas gracias. Entonces voy a proceder a tomar la foto. Tomemos la foto. Cristian, ¿ahí tú nos ves? Que creo que voy a necesitar que me ayudes porque, ¿cómo se llama? No me la deja tomar. No sé si Sí, sí, por... sí la puedo ver, profe. Listo, si la puedes... ¿Tú nos estás viendo? La idea es que no aparezcan cuadros en blanco, sino que aparezcamos todos viendo. Es que así te estás viendo chévere porque te ves en toda la mitad. Permíteme, voy a intentar tomarla con la tablet. Permíteme. Permítame. No, es que me queda muy borrosa así. Espérame un segundito. Vamos a intentar ponerla así. Sí, alguien me desactivó la cámara. Ya, perfecto. Vamos a mirar cuál de las fotos es la mejor. Mire, ya el compañero ya la activó. Pues aparentemente ya la tomó. Me toca mirar cómo quedaron porque no sé. No sé cómo habrán quedado. Bueno, maestro Cristian, le agradezco mucho la compañía el día de hoy. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Para todos los compañeros, muchas gracias y quedamos entonces al tanto. Dentro de 8 días iniciamos la sesión con la actividad dejada en el día de hoy. ¿Listo? Feliz noche a todos. Voy a proceder a suspender grabación. Muchas gracias, muy amable. Gracias con todos.